Buenos días. Hoy es 17 de abril del 2026, es decir, 25. No es que el 25 pasó muy rápido. Es el día 107 de los 365 de este año. O sea, ya estamos ahí un poquito de la tercera parte del año, que son 122 días. 121, pues, que se va bonito el número. Nos faltan 256 días para 2026, pero no quiero que nos falten días para el siguiente año. Quiero que tengamos 259 días para hacer todavía muchas cosas. Bueno, vamos a leer. Quiero preguntarles si pueden escucharme bien. Con el ruido de fondo no afecta. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Perfecto. No Es que sé. estos aparatos que echan aire hacen ruido, pero es como que ruido blanco. Sí, pero no se oye, ¿eh? Nada de ruido de fondo. No te escuché, Teresita. Que no se oye nada de ruido de fondo. Ok, muchas gracias. Pues continuamos. Roble, buenos días. Justo, just in time. Número 7, práctica. Estamos leyendo Grit de Angela Duckworth, el libro que dice que no es necesario el talento, que es más importante la práctica, la perseverancia, y nos está dando los pasos para conseguir esa garra y hacer las cosas que nos salgan muy bien. Y el primero fue interesarse y la importancia de que, perdón, la importancia de cuando tomamos un nuevo tema, sea agradable, sea accesible, para que puedas experimentarlo bien, porque si hay barreras en medio, entonces no va a ser. Ahora, nosotros adultos nos pasan cosas en la vida que tenemos que aprender, ver, hacer, pues ya sabemos que si está explicado de una manera compleja, le damos la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que podamos solucionarnos. O sea, no somos niños de 14 años, ya tenemos mucha experiencia resolviendo esta vida. Y empezamos. Dice número 7, práctica. Exacto. En una de mis primeras investigaciones descubrí que los jóvenes con más pasión y perseverancia en el National Spelling Bee, el ejercicio que hacen en las escuelas de Estados Unidos para ver si saben deletrear las palabras, ¿ok? Practicaban más que los que tenían un grit menor. Claro. Las horas extras de práctica explicaban a su vez lo que hubieran hecho mejor que el resto en la gran final. Este hallazgo tiene mucho sentido. Como profesora de matemáticas he observado en mis alumnos muchos distintos grados de esfuerzo. Algunos no dedican literalmente un solo minuto a la semana a los deberes, mientras otros estudian horas enteras cada día. Ojo, mamás y personas con niños y jóvenes al lado. Esfuerzo para aprender. Notebook LM me lo hace todo en un clic. Ese no es esfuerzo. Ese sí es para nosotros. Ya aprendimos a hacer el esfuerzo. Dado que todos los estudios revelan que las personas con más grit son las que suelen perseverar en algo más que el resto, parece ser que la mayor ventaja del grit sea simplemente dedicarse durante más tiempo a una tarea. Al mismo tiempo, me viene a la cabeza muchas personas que pese a tener años de experiencia en su trabajo y en la vida, supongo, se han quedado estancadas en la mediocridad. Estoy segura de que a ti también se te ocurren unas cuantas personas. Piensa en ello. ¿Conoces a alguien que lleva muchos años haciendo lo mismo, tal vez toda su vida profesional? O alguien que ha estado estudiando y estudiando y estudiando, preparándose para algún día
trabajar, pero llega un libro más de preparación. Y sin embargo, lo mejor que puedes decir de su habilidad es que al menos no es tan malo como para que lo despidan. Bueno, como diría un colega mío en broma, unos tienen 20 años de experiencia a sus espaldas y otros solo uno en todos esos años, como la vasija, ¿no? Mira esta vasija, 40 años de experiencia y de maestría, ¿no? Es la misma vasija repetida 40 años. Ayer hablábamos de eso, de cómo mejoramos, ¿no? Kaizen en japonés significa aguantar una etapa de estancamiento. Se puede traducir literalmente como continuo progreso. Si fíjense lo que Japón logró hacer desde los 1940 y tantos, que apenas el mes pasado no se quitó dinero a los cuentavientes, porque los del banco tenían la posibilidad de retirar dinero por el exceso de ganancia que tenían las personas que ponen su dinero en el banco, porque la economía no tiene inflación, tuvo deflación. Ahorita ya es normal como en todos los países y pues como lo que conocemos. Pero llegó a eso de manera impresionante Japón. Cómo hacer que la inflación bajara a deflación y que si yo pongo 100 pesos en el banco, regreso y me dan 97. ¿Por qué? Porque te alcanza inclusive para más. Bueno, hace un tiempo esta idea era el motor en la cultura empresarial americana, que la consideraba el principio fundamental de la pujante economía industrial japonesa. Ahí está. Después de entrevistar a docenas y docenas y docenas de modelos del grit, o sea, personas que sí desarrollan este grit, esta garra, les puedo asegurar que todos nadan en Kaizen, sin excepción, en continuo progreso. Okay. Sin dejar de entregar. Eso me lo dijo Teresita ayer. Muchas gracias. Del mismo modo, en sus entrevistas con figuras mega exitosas, la periodista Hester Lacy ha advertido que todas ellas demostraron un asombroso deseo de sobresalir más aún en su ya extraordinario nivel de experiencia. Un actor declara, nunca he interpretado un papel a la perfección, pero quiero hacerlo lo mejor posible y en cada papel quiero aportar algo nuevo. Quiero ser cada vez mejor. Y un escritor afirma, quiero que cada libro que escribo supere el anterior. Ok. Pongan alguno de estos. Escriban una palabra si pueden. Si no, la piensan y la pueden decir, escribir. Quiero que el siguiente curso de Ian sea brutal. Y pues obviamente esto va a ser mucho mejor que el anterior. Me parece muy bien. Muchas gracias, Ángela, por la idea. Es el persistente deseo de mejorar, me explicó Hester. Es lo opuesto a la autocomplacencia, pero en un estado mental positivo y no en uno negativo. No es mirar atrás insatisfecho, sino mirar hacia adelante deseando progresar. Mis investigaciones me hicieron preguntarme si el grit no es solo la cantidad de tiempo dedicado a aquello que nos interesa, sino también un tiempo de calidad y con la intención de progresar y mejorar. Un mayor tiempo en una tarea a la vez, un tiempo de más calidad. Ok. Empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre el desarrollo de las habilidades. Al poco tiempo, esas lecturas me llevaron a la puerta de la casa del psicólogo cognitivo Anders Ericsson. Ericsson ha dedicado su carrera a estudiar cómo los expertos adquieren sus extraordinarias habilidades.
Ha estudiado atletas olímpicos, ajedrecistas, portentosos, pianistas, célebres primeras bailarinas, golfistas profesionales, campeones de Scrabble y radiólogos expertos. La lista es larguísima. Es decir, Ericsson es el experto a nivel mundial de los expertos a nivel mundial. ¡Ay, qué interesante! Ah, cierto. El siguiente gráfico resume lo que Ericsson descubrió. Si se le hiciera un seguimiento de progreso de figuras de talla mundial, miren, hay que tomar este nombre de Anders Ericsson porque esta frase me voló la cabeza y no es marketing digital. Es decir, Ericsson es el experto a nivel mundial de los expertos a nivel mundial. Cañón. Hay que buscar. Déjenme anotar. Se llama como Anders Ericsson. Lo vamos a buscar a ver si tiene algún libro y lo leemos después. Anders Ericsson. Muy bien. El siguiente gráfico resume lo que Ericsson descubrió. Si se le hiciera el seguimiento de progreso a figuras de talla mundial, se vería que su habilidad ha ido mejorando gradualmente a lo largo de los años. A medida que mejoran, progresan a un ritmo más lento. Esto nos pasa a todos. Cuanto más dominamos un campo, más pequeños serán los progresos que hagamos de un día a otro. ¿Ok? Más. A ver, aquí está. Tenemos esta gráfica. En el eje de las X dice tiempo, en el eje de las Y dice habilidad. Y tenemos unas curvas con gris clarito, donde arranca, sube, montañita, baja y se queda en la meseta. Abandonó. Por otro lado hay otra gráfica que sube, también pasa esa montañita, pero va un poquito más arriba y dice progreso detenido porque de repente vuelve a llegar nuevamente a la meseta. Y los expertos a nivel mundial tienen una gráfica que duplica la otra en la habilidad. Pues sí, qué padre trabajar con los expertos de todo eso. No es de extrañar que en el desarrollo de una habilidad se dé una curva de aprendizaje, pero la escala de tiempo es la que tiene lugar, sí que es sorprendente. En uno de mis estudios, los mejores violinistas de un conservatorio alemán acumularon unas 10,000 horas de práctica a lo largo de 10 años, antes de alcanzar niveles de experiencia de élite. En comparación, otros alumnos menos destacados acumularon la mitad de horas de práctica durante el mismo espacio de tiempo. ¿Okay? Tal vez no sea una casualidad que la bailarina Martha Graham haya afirmado: ser una bailarina consumada lleva 10 años. Hace más que un siglo, los psicólogos que estudiaban a los telegrafistas observaron que manejar con soltura el código Morse era muy inusual por los numerosos años de duro aprendizaje. No es muchos años requeridos, es rápido. ¿Cuántos años? Hemos constatado que para ser un experto, bueno, experto, pues sí, en el manejo del telégrafo, hacen falta como mínimo 10 años, concluyeron los investigadores. Ok, eso ya lo estudiaron y así es. Si has leído la investigación original de Ericsson, no. Sabrás que 10,000 horas de práctica a lo largo de 10 años no es más que un promedio aproximado. Algunos de los músicos a los que estudio alcanzaron el virtuosismo de un experto más pronto y otros más tarde. Bueno, pero hay una buena razón. Aquí habla sobre la cita 215, vamos en la página 137. Me voy a ir al final del capítulo donde están las citas, porque este parece importante, a ver si tiene algo.
No, viene muy adelante. No, lo siento, no aparece. Recalculando la ruta. Bueno, algunos de los músicos a los que estudió alcanzaron el virtuosismo de un experto más pronto y otros más tarde. Pero hay una buena razón de por qué la norma de las 10.000 horas y la norma de los 10 años se ha vuelto viral, ¿ok? Nos da la sensación visceral de la escala de la inversión requerida. No se trata de unas cuantas horas ni de docenas, veintenas o cientos, sino miles y miles de horas de práctica a lo largo de muchos años. Aunque el descubrimiento más importante de Ericsson no es que los expertos acumulen más horas de práctica, sino que practican de distinta forma, a diferencia de la mayoría de la gente, acumula miles y miles de horas de lo que Ericsson llama práctica deliberada. Exacto. Y de aquí salió práctica deliberada. Michael, Sospecha, dígame. perdón que te interrumpa. Ya investigué quién es el Erickson. Es el autor de la teoría de las 10.000 horas. Súper. Ese yo creo Mm. que hay que leerlo, ¿verdad? Sí, y tiene un libro que se llama Número 1, Secretos para ser el mejor en lo que no sé qué. Bueno, listo. Sigue. Perfecto. A ver, ¿quiénes tenemos aquí? José Manuel, Carla, Teresita, Yosa. Gracias, Lili. Usted entre cuando se le necesite entrar, si quiera. No quiero decir cuando se le pegue la gana porque se escucha feo, pero usted puede entrar cuando usted quiera. Sospechaba que Erickson podría responderme por qué la experiencia no siempre lleva a la excelencia. Ah, aunque la práctica sea tan importante, decidí preguntárselo poniéndome a mí misma como un perfecto ejemplo. Mire, profesor Erickson, desde los 18 años, y mi papá encima de mí todo el tiempo, llevo varios días a la semana saliendo a correr durante una hora, y aún así no he logrado correr un segundo más deprisa que todo ese tiempo. He estado corriendo miles de horas, pero no parece que ni por asombro pueda participar en las Olimpiadas. Listo. Mire, profesor Erickson, he estado corriendo miles de horas, pero no parece que ni por asombro pueda participar en las Olimpiadas. Qué interesante, exclamó. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Claro. Para eso estoy aquí con el experto de los expertos. ¿Te has marcado un objetivo cuando corres? Estar sana, poder entrenar en los tejanos, no sé qué es eso. Ah, de acuerdo, pero cuando sales a correr te fijas un objetivo con respecto al ritmo que te gustaría mantener. Ah, bueno, ella preguntó que si uno de los objetivos podría ser estar sana, poder entrenar con los tejanos, no sé qué son los tejanos, probablemente los pantalones vaqueros. De acuerdo, pero cuando sales a correr, ¿te fijas un objetivo con respecto al ritmo que te gustaría mantener o la distancia que correrás? Es decir, ¿hay algún aspecto de correr que estés intentando mejorar? No, supongo que no. Me pregunto en qué pensaba cuando corría. Me preguntó. Oh, pues escucho la radio, a veces pienso en lo que debo hacer ese día, en lo que cocinaré para cenar. A continuación comprobó que yo no seguía mis sesiones de jogging de ninguna manera sistemática. No llevaba un diario de mi ritmo, ni de la distancia recorrida, ni de las rutas tomadas o del ritmo cardíaco que tenían al terminar, qué frecuencia alternaban los sprints de los jogging. ¿Por qué tendría que hacer todo esto? Mi rutina era siempre la misma. Cada sesión era igual que la anterior. Supongo que no tienes un entrenador, dice él. Y ella se echó a reír. Ah, exclamó suavemente, ya lo entiendo. No progresas porque no practicas de manera deliberada. En primer lugar, se fija en un objetivo de autosuperación centrándose en un aspecto de su rendimiento general.
En lugar de concentrarse en lo que ya hacen bien, intentan mejorar sus puntos débiles. Se plantean nuevos retos. Por ejemplo, el nadador Rodney Gaines, medallista olímpico de oro, por ejemplo, dijo: en cada entrenamiento intentaba superarme a mí mismo. Si mi entrenador un día me decía que hiciera 10, 100 metros en un minuto, 15 segundos, cada 100, al día siguiente intentaba hacerlo lo mismo en el minuto 14. ¿Ok? Eso está muy claro. Roberto Díaz, virtuoso del violín, lo describe como trabajar para encontrar tu talón de Aquiles, el aspecto de la música que debes resolver. Y eso también leímos parte en otro libro. ¿Cuál era? Que pues hay que encontrar, sé tuyo futuro ahora. Hay que encontrar esa cosa donde nos pueden dar de palazos para aprender a recibirlos y pasarlos y que ya no sea difícil. A base de una atención absoluta y un gran esfuerzo, los expertos intentan alcanzar su objetivo de autosuperación. Curiosamente, muchos deciden hacerlo cuando nadie les ve. El gran baloncestista, oh my God, baloncestista Kevin Durant dijo que en una ocasión probablemente dedico el 70% de mi tiempo a mí mismo, trabajando mi forma de jugar, intentando perfeccionar cada detalle de mis jugadas. Asimismo, la cantidad de tiempo que los músicos dedican a practicar a solas predice con mucha más precisión la rapidez con la que progresan, que es el tiempo dedicado a practicar con otros músicos. Los expertos procuran expectantes averiguar lo antes posible si han progresado. La mayor parte de lo que descubren es negativo. Significa que están más interesados en lo que han hecho mal. Para solucionarlo, ¿qué es lo que han hecho bien? A ver, esto lo leí mal. De nuevo, significa que están más interesados en lo que han hecho mal para solucionarlo que en lo que han hecho bien. Procesar activamente esta información es tan esencial como su inmediatez. Así como Ulrich Christensen aprendió esta lección, Christensen es un médico convertido en empresario que ha creado un software de aprendizaje adaptativo basado en los principios de la práctica deliberada. Uno de los primeros proyectos fue un juego de realidad virtual que enseña a los médicos a enfrentarse adecuadamente a problemas cardíacos complejos y urgentes como derrames cerebrales e infartos. Durante una sesión de aprendizaje, se encontró con un médico que era incapaz de terminarlo con éxito. No sabía qué le pasaba, me contestó Christensen. Ese tipo no era tonto, pero después de explicarle el detalle durante horas de lo que había hecho mal, seguía sin dar con las respuestas correctas. Todos los demás ya se habían ido a su casa, pero nosotros dos seguíamos ahí todavía en ese juego. Exasperado, Christensen le interrumpió antes de volver a explicarle lo que había hecho mal. Se ha acabado el tiempo, le anunció. ¿Dudas de algo de lo que acabas de hacer al tratar a este paciente? ¿De algo que no estés seguro de haber hecho bien? El médico, tras reflexionar un momento, citó las decisiones de las que estaba seguro y luego otras pocas de las que no estaba tanto. Estaba experimentando. Es decir, reflexionó un momento sobre lo que sabía y lo que no sabía. Christensen asintió escuchándole y cuando el médico terminó de hablar, le dejó ver a la pantalla del ordenador con la misma información que había aparecido antes una docena de veces. Al intentarlo de nuevo, el médico ejecutó el procedimiento correctamente. Y después de recibir la información, ¿qué hacen? Pues los expertos lo ejecutan de nuevo una vez y otra, hasta que dominan lo que se han propuesto hacer, hasta realizar con soltura y perfección lo que antes les costaba enormemente.
hasta que la incompetencia consciente se convierte en competencia inconsciente. Oh my God, este es un tweet o ex material. Este es hashtag. Practica hasta que la incompetencia consciente tuya se convierta en competencia tuya consciente. Qué bonito lo dijo. Ya no sigas siendo incompetente consciente. Ok. En la historia del médico que se tomó por fin un momento para reflexionar sobre lo que hacía, Christensen le hizo practicar hasta ejecutar el procedimiento sin ningún error. Después de repetirlo, la perfección, 4 veces seguidas a la perfección, Christensen le dijo, buen trabajo, es todo por hoy. ¿Y luego qué? ¿Qué hacen después de alcanzar su objetivo de autosuperación? Y contesta, los expertos van entonces a por otro, empezando de nuevo. Uno a uno, tomas uno, después otro, después otro, después otro. Estos sutiles perfeccionamientos les van llevando de una maestría excepcional. La práctica deliberada se estudió por primera vez en ajedrecistas y más tarde en músicos y atletas. Si no eres un ajedrecista, músico o atleta atleta, tal vez te preguntes si estos principios de la práctica deliberada te servirán a ti. Te puedo contestar sin reservas que la respuesta es sí. Incluso la habilidad humana más compleja y creativa se puede descomponer en habilidades que la forman para poder practicar y practicar esas subhabilidades hasta que salen, como dije aquí, competencia inconsciente. Ya, salen de forma natural. Por ejemplo, la práctica deliberada es la descripción de Benjamin Franklin de cómo mejoró su escritura. En su autobiografía, Franklin cuenta que guardaba los mejores ensayos en su revista favorita, el Spectator. Los leía una y otra vez, tomando notas, y luego escondía los originales en un cajón. Después volví a escribir los ensayos. Al comparar los de Spectator con los originales, descubría algunos de mis fallos y los corregía. Como los expertos actuales de los estudios de Erickson, Franklin se centraba en sus puntos débiles y no paraba hasta superarlos. Por ejemplo, para mejorar su habilidad de razonar con lógica, mezclaba sus notas sobre los ensayos y luego intentaba ordenarlas con sensatez. Lo hacía para aprender y ordenar mis pensamientos metódicamente. Asimismo, para mejorar su dominio del lenguaje, los textos escritos en prosa los convertía en poemas y los poemas en prosa. Cuesta creer que los ingeniosos aforismos de Franklin no le salieran de manera natural desde el principio, pero quizá debería dejar que fuera él quien dijera la última palabra al respecto. Quien algo quiere, algo le cuesta. Ok, eso es de Benjamin Franklin. Si lo quieres, cuesta. Ok, ¿ya viste cuánto cuesta? ¿Vas a pagar el precio? ¿Y vas a disfrutar el proceso? Sí. Ok. Puedes seguir. Pero, ¿y si tampoco eres un escritor? Si eres un empresario, escucha lo que el gurú de la dirección de empresas, Peter Drucker, dijo después de pasarse toda la vida asesorando a directores ejecutivos. Esto está interesante. La buena dirección de una empresa requiere hacer una serie de cosas bastante sencillas. Consiste en una pequeña cantidad de prácticas. Si eres un cirujano, ten en cuenta lo que Atul Gawande ha dicho. La gente suele creer que para ser cirujano debes tener unas manos portentosas, pero no es cierto. Lo más importante, afirmó, es practicar lo difícil día y noche durante años. Ok, podemos ser cirujanos también. Si quieres batir el récord mundial como lo hizo el mago David Blaine, al aguantar la respiración bajo el agua durante 17 minutos, mira el video de su charla TED. Al final, el hombre que controla cada aspecto de su fisiología rompe a llorar de emoción.
Como mago, intento mostrar al público cosas que parecen imposibles. Y creo que la magia, tanto si se trata de aguantar la respiración o de barajar un mazo de cartas, es muy sencilla. No es más que práctica, entrenamiento y añade sollozando experimentación. Mientras sufres lo indecible para ser el mejor mago posible. Y para mí, la magia es esto. Ok. Aquí hay un punto importante y quiero preguntarles eso. ¿Qué piensan de estos 2 o 3 mensajes que nos lleva diciendo de que tiene un costo y que va a ser doloroso? Y aquí dice, mira, sufres. Vamos en el minuto 35, podemos platicar 3 minutos y después seguir. Pero hacemos una pausa en el medio. Nicolás, buenos días, bienvenido. ¿Qué piensan de esta frase? O sea, ¿cuál es su postura personal sobre esto? Si estoy de acuerdo que tiene que sufrir o no. Voy a buscarle la forma en la que eso no ocurra. Claro, sí, sí, levanta tu mano o abre tu micro y puedes empezar a hablar. Antes de que los haga Vietnam Volunteers. Voluntarios de Irán. Van por su propia voluntad. Hoy es viernes de debate. Bueno, muy bien. Nadie nos dice nada. Después de conocernos los dos un poco mejor, Erickson y yo concebimos un estudio para descubrir cómo triunfaban exactamente los jóvenes que tenían pasión y perseverancia en el National Spelling Bee. Bueno, cómo practican todo el tiempo. Yo ya sabía que los deletreadores con más grit practicaban más y rendían mejor que sus competidores con menos pasión y perseverancia, pero lo que no sabía era si la práctica deliberada era el motor de los progresos en el deletreo o si el grit lo que les daba la fuerza para superar el resto de los competidores. Con ayuda de los alumnos de Erickson, empezamos a entrevistar a los deletreadores finalistas para averiguar qué clase de cosas hacían con el fin de prepararse para la competición. Al mismo tiempo, estudiamos minuciosamente los libros publicados sobre el tema, como How to Spell Like a Champ, cómo deletrear como un campeón, escrito por la propia Paige Kimball, que es la directora nacional del Spelling Bee. Habría que como que haber nacido ahí para entender el Spelling Bee. Descubrimos que los deletreadores experimentados, sus padres y los instructores, venían de sus padres experimentados, recorrían básicamente 3 clases de actividades. En primer lugar, leer por placer y jugar a juegos de palabras como el Scrabble. En segundo lugar, ser puesto a prueba por otra persona o por un programa informático. En tercer lugar, practicar el deletreo a solas y sin ayuda, memorizando palabras nuevas del diccionario, repasando las palabras anotadas en una libreta y aprendiéndose de memoria los orígenes de palabras latinas, griegas y de otra procedencia. Y eso me lleva a recordar mis años anteriores como profesor de inglés, Teacher Mike, que les decía a mis alumnos, tienes que estudiar todos los días, unos minutos, todos los días leer, hablar, escribir, escuchar, deletrear, arremedar inglés, hasta en el baño. El baño es la verdadera, ¿no? Porque si no, no aumentas tu nivel de inglés. Yo nomás me acordaba de eso. Varios meses antes de la gran final, les mandamos una serie de tests a los deletreadores. Aparte de la escala del grit, les pedimos que llevaran un registro en el que anotaran las horas semanales que dedicaban a varias actividades de deletreo. También les pedimos que puntuaran cómo se sentían en términos de disfrute y esfuerzo mientras las hacían. Aquel mes de mayo, Andrew Erickson y yo vimos por la televisión la final del concurso en cadena ESPN del Spelling Bee.
¿Quién se llevó el trofeo a casa? Kerry Close. Una niña de 13 años, era el quinto año consecutivo que competía y según el registro que llevó para nuestro estudio, calculo que estuvo practicando en el deletreo al menos durante 3,000 horas. La última palabra que pronunció triunfante por el micrófono, seguro y sonriente, fue, pero esa es una palabra alemana, Ursprache. 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 Así le hacen en el spelling bee. Es alemán eso. Este año estoy estudiando lo máximo posible. Decidida a ganar, le contó al periodista que había estado siguiendo su forma de prepararse. Estoy intentando aprender palabras poco comunes, las palabras más raras que se podrían salir. El año anterior, el mismo periodista observó que Kerry se dedica a aprender y deletrear palabras por su cuenta, estudiando numerosos manuales de deletreo, escribiendo listas de palabras interesantes extraídas de sus lecturas y consultando minuciosamente el diccionario. Al analizar nuestros datos, vimos la confirmación de lo que habíamos descubierto el año anterior. Los deletreadores, los spellers, con más grit, practicaban más que los deletreadores con menos pasión y perseverancia. Claro, eso es evidente. Pero el descubrimiento más importante, ¿okay?, fue que la clase de práctica que hacían importaba muchísimo. La práctica deliberada preveía los que superarían las distintas rondas hasta llegar a la final mucho mejor que cualquier otra clase de preparación. O sea, focus en el aprendizaje, en las partes chiquititas, mírenlas. Cuando compartí estos hallazgos con los padres y alumnos, me apresuré a añadir que el hecho de que otras personas te pregunten palabras para averiguar si las deletreas bien tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es comprobar lo que crees, pero en realidad aún no dominas. Eso es cierto. De hecho, la ganadora Kerry Close me contó más tarde que ella lo había hecho para descubrir sus puntos débiles, identificar ciertas palabras o clases de palabras que deletreaba mal para dedicarse a aprendérselas. En cierto sentido, este método de ponerte a prueba tal vez sea un preludio necesario para una práctica más específica, eficaz y deliberada. Estás practicando con otra persona, como en el concurso. ¿Y qué hay de leer por puro placer? ¿Alguien habló? No. ¿Qué hay de leer por puro placer? Nada. Prácticamente a todos los jóvenes que participan en el National Spelling Bee les interesa el lenguaje, pero no encontramos la más ligera relación entre leer por puro placer, una actividad que les gustaba a todos, y la destreza deletreando. Bueno, a ver, era exposición al lenguaje en forma de lectura durante mucho tiempo. Y va a tu cerebro. No me falles, Angela Duckworth. Sí. Juzgáramos la práctica siguiéndonos por el grado en el que la habilidad mejora, en este caso, la práctica deliberada es insuperable, claro. Conforme los deletreadores pasaban más tiempo compitiendo, parecían tener esta lección cada vez más asumida. Con cada año sucesivo de experiencia y más tiempo pasaban practicando deliberadamente. La misma tendencia era incluso más fuerte el mes previo a la final, cuando los deletreadores dedicaban por término medio 10 horas, en promedio 10 horas a la semana, a la práctica deliberada. Pero si juzgáramos la práctica por cómo nos hace sentir, llegaríamos a otra conclusión. Los deletreadores puntuaban en general la práctica deliberada con mucho más laboriosa y menos agradable que cualquier otra cosa que hicieran al prepararse para la competición. En cambio, los deletreadores comentaron que leer libros por placer y jugar a juegos de palabras como el Scrabble era una actividad tan relajada y agradable como tomar su comida preferida. Sí, pero ojo, esto también sirve para el cerebro.
O sea, si te pones a jugar Scrabble en inglés y te pones a leer cosas en inglés, al ratito tu sistema lingüístico va estructurándose y está pensando en cómo aprendo, cómo aprendo. Ah, mira, esa palabra la puedo aprender. Ay, esa palabra la puedo aprender inconscientemente. Por eso arriba dijo maestría o competencia inconsciente. Bueno, la coreógrafa bailarina de Martha Graham describe de forma vívida y en cierto modo melodramática la sensación de la práctica deliberada. El ballet parece glamuroso, fácil, delicioso, pero el camino al paraíso de este arte es tan duro, tan arduo como cualquier otro. Sientes un cansancio tan brutal que tu cuerpo grita de dolor, incluso mientras duermes. Hay momentos de una frustración absoluta, de pequeñas muertes diarias. No todo el mundo describiría traspasar la zona de comodidad con unas palabras tan extremas, pero Erickson ha comprobado que por lo general la práctica deliberada es tremendamente ardua. Como prueba de que interpretar llevar nuestra habilidad lo más lejano posible, con una concentración total, es extenuante. Señala que incluso las figuras de primera en la cúspide de su carrera aguantan como máximo 1 hora de práctica deliberada antes de necesitar un descanso. Y en total solo pueden dedicarle 3 a 5 horas diarias. También hay que tener en cuenta que muchos atletas y músicos hacen una siesta después de sus sesiones más intensas. ¿Por qué? Es evidente que el descanso y la recuperación son necesarios en los atletas, pero los que no son atletas también afirman necesitarlo después de un gran esfuerzo, lo que sugiere que la actividad mental estresa tanto como la física. Por eso, la práctica deliberada es tan agotadora. Por ejemplo, el director de cine Judd Apatow describe así la filmación de una película. Cada día es un experimento. Cada escena puede que no salga bien y te tienes que concentrar. ¿Está saliendo bien? ¿Debería filmar un diálogo adicional por si elimino alguno? ¿Qué cambiaría si tuviera que hacerlo? Si detestara algo dentro de estos 13, tanto que acabas, las figuras de talla mundial al retirarse suelen dedicar menos tiempo a la práctica deliberada, pero sí disfrutaban con la práctica haciéndola por puro placer. Lo más probable es que la mantengas. Y aquí creo que había algo que quería decirles. Del sueño, claro, se toman una siesta después de 1 hora de práctica deliberada extenuante. La importancia del sueño, de dormir. Y bueno, seguimos acá. Y está muy interesante porque nos encontramos en un tercer libro a este señor. Y por último, las figuras de talla mundial suelen retirarse, pero cuando lo hacen por puro placer, se divierten y lo más probable es que mantengan esa habilidad. Párrafo. 1 año después de que Erickson y yo comenzamos a trabajar juntos, Mihaly Csikszentmihalyi pasó, es que ya lo vimos a este señor, me acuerdo de su nombre, es mi tocayo, Mihaly Csikszentmihalyi. Pasó el verano en la universidad como profesor residente. Por favor, ese nombre, Mihaly C. es un psicólogo tan eminente como Erickson y ambos han dedicado su carrera al estudio de los expertos. Pero sus relatos sobre la experiencia del más alto nivel no podrían ser distintos. Para Csikszentmihalyi, la marca de la experiencia de los expertos es el fluir, un estado de concentración absoluta que produce una sensación de espontaneidad. El fluir es realizar algo al más alto nivel, sin el menor esfuerzo, como si lo hiciera sin necesidad de pensar en ello. Por ejemplo, un director de orquesta le comentó a Csikszentmihalyi, entras en un estado de éxtasis tan profundo que sientes casi como si no existieras. Las manos parecen tener vida propia y todo tiene lugar.
sin que yo haga nada. Simplemente estoy sumido en un estado de maravilla y asombro y la música fluye por sí sola. Y una figura destacada del patinaje artístico dio esta descripción del estado de fluir. Era como un clic que hubiera puesto en marcha un programa. Me refiero a que todo fue bien. Me sentía de maravilla, arrastrada por la corriente de energía en la que podía dejarme llevar durante mucho tiempo, como si no quisiera parar por lo bien que iba todo. Es casi como si no necesites pensar, como si todo funcionara automáticamente sin tener que pensar. Csikszentmihalyi ha reunido, miren, como la práctica ya cuarta vez y ya parece que lo puedo pronunciar bien. Csikszentmihalyi ha reunido descripciones parecidas en primera persona de cientos de expertos en cualquier campo estudiado. Describen las experiencias óptimas en términos parecidos. A ver, Erickson se muestra escéptico. Ok, ya viene el drama. En cuanto a que la práctica deliberada sea tan placentera como el fluir. En su opinión, los expertos experimentan a veces un estado sumamente placentero. El fluir, como lo describe Mihaly Csikszentmihalyi en 1990, en su libro de Zen. Sin embargo, el estado es incompatible con el de la práctica deliberada. ¿Por qué? Porque la práctica deliberada se planea minuciosamente. En cambio, el estado es espontáneo. El fluir es un estado espontáneo. La práctica deliberada requiere trabajar en retos que superan las habilidades de uno, mientras que el fluir surge cuando el reto está a la altura de las propias habilidades. Y la razón más importante es porque la práctica deliberada exige un esfuerzo colosal. Y el fluir, por el contrario, y por definición, aparece sin el menor esfuerzo. Csikszentmihalyi ha manifestado la opinión contraria. Los investigadores que estudian la adquisición del talento han concluido que aprender bien cualquier habilidad compleja lleva unas 10.000 horas de práctica. Y la práctica puede ser aburrida y desagradable. Aunque esto suele ser cierto, las consecuencias no son ni por asomo evidentes. Bueno, nos vamos a quedar en esta sección. Vamos a terminar, a retomar esto, página 146. Mi libreta ya tiene anotadas todas las páginas. Estoy muy orgulloso de mi práctica deliberada de anotar la página. ¿Por qué te puedes sentir orgulloso de esa bobada? Porque se puede olvidar muy fácilmente. Bueno, listos. Voy a dejar de compartir